Ahora vamos a abordar los aspectos relacionados a la preparación del juicio. Conforme habíamos visto en una cápsula anterior, el juicio oral viene regulado en el procedimiento a lo largo de lo que significan 5 capítulos. Primero las normas generales, luego la preparación del juicio, posteriormente la sustanciación del juicio, la deliberación y sentencia y finalmente el registro de juicio. En esta cápsula corta vamos a abordar los aspectos vinculados a lo que significa la preparación del juicio. La preparación del juicio a su vez implica que nosotros vayamos a ver primero qué es lo que ocurre desde que se presenta la acusación hasta que al menos se dicte el auto de apertura de juicio, porque luego en un capítulo posterior vamos a ver la sustanciación misma del juicio. Ahora estamos viendo únicamente el tema relacionado a la preparación. Y dentro de esta preparación, además, vamos a ver el contenido de la acusación, lo que significa la base del juicio y finalmente el señalamiento de la audiencia. Entonces, una vez que se presenta el acto conclusivo, conforme establece el artículo 323, en este caso el de acusación, lógicamente, se tiene que el juez o jueza de instrucción dentro del plazo de 24 horas y previo sorteo a través del sistema informático de la gestión de causas por la Oficina Gestora de Procesos, remite los antecedentes ante la jueza o juez o tribunal de sentencia bajo responsabilidad. Entonces, la acusación que la presentamos como acto conclusivo ante el mismo juez que ha hecho el control jurisdiccional durante la fase preparatoria, va a hacer el sorteo, pero además va a dar de baja ese control jurisdiccional. Por eso es que se presenta ante ese juez de instrucción. Y ahí es donde se apertura esta preparación del juicio que viene regulada en este segundo capítulo del juicio oral. Entonces, presentada la acusación, el juzgado o tribunal, dependiendo competencialmente a quién se le haya asignado, de acuerdo a la entidad del delito, va a radicar la causa y en el día va a notificar al Ministerio Público para que el Ministerio Público presente en físico las pruebas dentro del plazo de 24 horas bajo responsabilidad. Ello porque a tiempo de presentar la acusación, el Ministerio Público no adjunta la prueba en físico, sino hasta este momento en el que la causa ya está radicada en el juzgado o tribunal que va a asumir la competencia para el juzgamiento oral de la causa. Posteriormente, se va a notificar a la víctima. En esa perspectiva, una vez que pasan, o dentro más bien de las 24 horas de que se hayan recibido las pruebas de la acusación fiscal, se va a notificar a la víctima o querellante para que presente la acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal y para que ofrezca las pruebas de cargo dentro del plazo de 10 días. En caso de que se ofrezcan otras pruebas distintas a las referidas en el pliego acusatorio que hayan sido obtenidas legalmente, estas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal. El no ejercicio de este derecho por la víctima no va a impedir su participación en el juicio y dentro de lo que vayan a significar las etapas posteriores conforme lo establece el artículo 11. Ello como emergencia de la revalorización de la víctima dentro del proceso penal, que ya ha sido un puntal, si se quiere, de la modificación al sistema procesal en el año 99 y que además esta revalorización se ha visto acentuada con las modificaciones posteriores que se han generado. Posteriormente se notifica al imputado y también se le da 10 días para que el mismo pueda hacer el ofrecimiento de su prueba de descargo y para que presente también físicamente las pruebas de descargo. Una vez que se vence el plazo con o sin pronunciamiento, es decir, si es que presenta o no la prueba de descargo, la o el juez o tribunal va a dictar aquello que se denomina como el auto de apertura de juicio. En cuanto a lo que significa la acusación, el Código de Procedimiento Penal regula este presupuesto para la apertura del juicio, estableciendo 5 requisitos imprescindibles que debe contener. Primero, los datos que sirvan para identificar la o el imputado y la víctima, su domicilio procesal y real, adjuntando croquis de este último. Segundo, la relación precisa y circunstanciada del hecho, que en mi concepto es lo esencial.
Tercero, la fundamentación de la acusación con la expresión de los elementos de prueba que la motivan. Cuarto, los preceptos jurídicos aplicables. Y finalmente, el ofrecimiento de prueba con el señalamiento general de su pertinencia y utilidad. En cuanto a lo que significa la acusación, es importante que nosotros podamos apreciar que esta acusación no debe variar sustancialmente los hechos en lo que significa la primera atribución que se haya verificado en la etapa preparatoria en la imputación formal. Ello, ¿por qué? Porque precisamente en el diseño de proceso penal que hemos instaurado en nuestro país, esa etapa preparatoria, dentro de su finalidad, conforme lo regula el artículo 277, también viabiliza el ejercicio del derecho a la defensa. Bajo dicho contexto, el Tribunal Constitucional incluso se ha pronunciado en relación a que no podemos acusar unos hechos distintos a aquellos que hayan sido atribuidos en la imputación. Porque luego, además, y siendo la acusación el objeto o la base, más bien, no el objeto, la base del juicio, resulta que por la vigencia del principio de congruencia, el imputado no puede terminar condenado por un hecho que no haya sido acusado. Aquí debemos además hacer referencia a que si bien la calificación es provisional y el tribunal puede asignar una calificación diferente por la vigencia de lo que se denomina el iura novit curia, no obstante, incluso dentro de lo que signifique esa variación de la calificación, debe guardarse una coherencia dentro de lo que significa la misma familia de delitos y no establecer calificaciones jurídicas groseras, porque aquello también derivaría en general indefensión al acusado. Esto tiene vinculación también con que el mismo artículo establece que la víctima o querellante tendrá autonomía para precisar los hechos de la acusación particular, su calificación jurídica y para ofrecer prueba, aunque podrá adherirse a la que presente la o el fiscal sin que ello se considere como un abandono de la querella. ¿Por qué les decía que esto tiene vinculación con lo que anteriormente les refería en relación al principio iura novit curia? Porque precisamente y conforme lo ha entendido el doctor César Alfonso en su artículo El principio de coherencia y el principio de iura novit curia en la jurisprudencia interamericana, que es una obra que ha sido, si se quiere, publicada por la Fundación Konrad Adenauer en el año 2011, establece este autor que el contenido de lo que significa la congruencia y la coherencia para explicitar el alcance del artículo 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, ha establecido de que debe mediar identidad entre los hechos de los que se le informa al inculpado o imputado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia. Este principio no solo es una prohibición de juzgar hechos distintos a los contenidos en la acusación, sino también una prohibición de acusar hechos distintos de aquellos con base a los cuales el inculpado haya sido procesado o investigado. Entonces aquí tenemos que ver que se reata, si se quiere, según el diseño de nuestro proceso, a la acusación con lo que es la imputación. La imputación, que es la primera atribución, si se quiere, que se hace al inculpado de los hechos objeto del proceso, entonces van a ser el marco a partir del cual el mismo asuma defensa. Entonces esos hechos no pueden verse modificados sustancialmente a la hora de acusar, ni por el Ministerio Público ni por la víctima. Si bien la víctima tiene una autonomía para precisar los hechos, bueno, estos hechos tienen que haber sido informados al inculpado durante la vigencia de la etapa preparatoria a efectos de que el mismo pueda ejercitar el derecho a la defensa. Entonces, conforme señala este autor, no podemos alejarnos o apartarnos en el marco de esas decisiones de los hechos que hayan sido ya informados. Y esto también guarda relación no solamente con los hechos, sino incluso con las calificaciones jurídicas que se puedan asignar. Si bien por la vigencia del iura novit curia la calificación es provisional, no obstante, no podemos alejarnos sustancialmente de la calificación que se le haya informado al inculpado, porque ello podría dar lugar a la vulneración del derecho a la defensa. Esto ya la Corte Interamericana
lo había resuelto en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, en el que se había establecido que los hechos en que se funda la acusación deben coincidir con los que fueron motivo de la investigación y que se comunicaron en la etapa preparatoria. Adicionalmente, y en cuanto al cambio de la calificación jurídica, también ha señalado la Corte Interamericana que surge la obligación de comunicación y de conceder un tiempo y medios adecuados para la adaptación de la defensa. En el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, el tribunal si se quiere, referido al caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Pellissier y Sassi contra Francia, donde el Tribunal Europeo vio por afectado el derecho a la defensa de François Pellissier y Philippe Sassi, ciudadanos franceses que habían sido acusados por la comisión del delito de quiebra fraudulenta en primera instancia absueltos, y en la instancia de apelación el tribunal, realizando una valoración diferente del grado de participación, termina condenando a los afectados por complicidad. En atención a esas circunstancias, el Tribunal Europeo había entendido de que no se había demostrado que los acusados hubieran tenido conocimiento de la posibilidad de una nueva valoración de los hechos como complicidad en la quiebra por el Tribunal de Apelaciones, y en dicho contexto han verificado la vulneración del derecho a la defensa. Bajo esos conceptos, entonces, tenemos que la Corte Interamericana ha considerado que el principio de coherencia constituye un corolario indispensable del derecho a la defensa, además una garantía del debido proceso en materia penal, y que los Estados tienen que observarlo en cumplimiento de las obligaciones que surgen de los incisos B y C del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El cambio de calificación no debe esconder una modificación de la base fáctica de la acusación, por lo que es una facultad que se halla condicionada a que se comunique al acusado la posible modificación y además se le otorgue el tiempo y los medios adecuados para la correspondiente preparación. Entonces, como podrán apreciar, si bien existe esta autonomía para precisar los hechos, la misma tiene que guardar unos límites que sean coherentes con el que se haya permitido que el imputado asuma defensa. Entonces, como veíamos anteriormente, se presenta la acusación, se radica la causa por el juez o tribunal, se notifica en las 24 horas al Ministerio Público para que pueda presentar en físico su prueba, posteriormente se notifica a la víctima, se le da 10 días para que ofrezca su acusación particular, posteriormente se notifica al imputado o imputados, se les da 10 días igualmente para que ofrezcan su prueba de descargo, y a continuación el juez o tribunal dicta el auto de apertura de juicio. El auto de apertura de juicio va a ser donde se delimite precisamente esto que señala la norma como base del juicio. Y de esa forma el legislador ha establecido que el juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación fiscal o la del querellante indistintamente. Cuando estas acusaciones sean contradictorias e irreconciliables, tiene que ser el tribunal el que precise los hechos sobre los cuales se va a abrir el juicio. Puede ser de que el Ministerio Público tenga una opinión diferente a la de la víctima con relación a los hechos o incluso a calificaciones jurídicas que se puedan asignar, y bajo dichas regulaciones se tiene que, quien en definitiva va a precisar los hechos es el juez o tribunal. En ningún caso el juez o el tribunal pueden incluir hechos que no estén contemplados en alguna de las acusaciones, ni producir prueba, ni abrir el juicio si es que no existe al menos una acusación. Esa es una consecuencia de la vigencia del principio acusatorio, porque debemos suponer de que aquí el órgano judicial lo hemos entronizado en la definición de roles como el tercero imparcial. En todo caso, el auto de apertura de juicio no es recurrible. Entonces, ordinariamente no podemos interponer ningún recurso. Ahora bien, si el auto de apertura de juicio conculcara algún derecho o garantía, lógicamente la jurisdicción constitucional puede resultar el mecanismo idóneo para cuestionar este auto de apertura de juicio. Pero ordinariamente dentro del proceso penal, este auto de apertura es irrecurrible. La acusación puede retirarse en cualquier momento del juicio hasta antes de la deliberación del tribunal. Si hay un retiro de la acusación, el efecto inmediato, conforme lo vamos a ver más adelante, es la emisión de una sentencia
absolutoria. Finalmente, tenemos que se tiene que verificar en este auto de apertura de juicio el señalamiento del día y la hora de la celebración del juicio oral. Y aquí el legislador ha intentado, si se quiere, dar unas pautas de un mínimo y un máximo baremo en el cual el tribunal pudiera fijar el juicio. De esa manera señala que no tiene que hacerse antes de los 20 días ni después de los 45. En los hechos, por la mora procesal que tenemos, se tiene que los señalamientos generalmente van mucho más allá de los 45 días.